Bien, en este video vamos a ver parte de lo que es el sistema óseo. Va a ser una serie también, como el muscular y como el de integración vascular, que no lo hemos iniciado. Yo sé que me han enviado varios mensajes pidiéndolo. En estos días lo iniciamos. Entonces, en este video vamos a ver la parte de lo que es columna vertebral. Pero nos vamos a centrar principalmente en las vértebras que la constituyen y la diferencia entre estas vértebras. Entonces tenemos que la columna vertebral, también es conocida con el nombre de espina dorsal, es la estructura básica del tronco. Es un tallo óseo fuerte y flexible, sostiene la cabeza, se fija en el coxis, sostiene el tórax también, protege a la médula espinal, tiene una importancia vital en lo que es el mantenimiento de la postura y es el pilar del cuerpo, por decirlo de alguna manera. Pero todo esto lo hace gracias a que posee una fuerte musculatura que le permite una gran variedad de movimientos y que la constituyen también, por decirlo de alguna manera. Ella es independiente de la parte ósea, pero sin los músculos se vería muy limitada. Aunque algunos textos difieren en una o dos vértebras, se considera que el número de vértebras totales es de 33 a 34 vértebras. Pero estas vértebras tienen una clasificación. Entonces, de craneal a podal se clasifican en 7 vértebras en primer lugar, que vienen siendo las vértebras cervicales. Luego de estas vértebras se continúan 12 vértebras más, que vienen a ser las vértebras torácicas. Y estas vértebras torácicas también se conocen con el nombre de dorsales. Algunas fuentes difieren en que no deberían llamarse dorsales porque todas las vértebras se encuentran en el dorso. Sin embargo, otras fuentes que tienen una clasificación más rigurosa en cuanto a las partes del cuerpo consideran que sí pueden llamarse así. Hacemos la aclaración para que sean conscientes de que existe el debate en cuanto a eso, pero nosotros colocamos los dos nombres con el que se conocen a estas vértebras. Existen 5 vértebras que continúan, que son las lumbares. Luego vienen de 3 a 5 vértebras, que son las vértebras sacras. Y luego vienen de 3 a 5 vértebras más, que son las vértebras coxígeas. Entonces, en cuanto a la clasificación ósea, por su forma, se considera que las vértebras cervicales, torácicas y lumbares son del tipo irregular. Esto es porque su forma no nos permite determinar si son planos, si son cortos, si son largos, entonces son irregulares. Por otro lado, las vértebras sacras y coxígeas, por cómo terminan al final formándose, se consideran huesos planos. Y esto es debido a que junto con el cíngulo pélvico estas vértebras forman lo que viene a ser la pelvis ósea. Más adelante veremos que tienen una forma evidentemente diferente a las demás vértebras, y aunque las vértebras tienen diferencias entre ellas, de manera general se puede decir que son similares, pero las vértebras sacras y coxígeas sí son francamente diferentes. Entonces, el proceso de osificación de la columna lo veremos de pronto en otro video sobre la embriología de esta parte, pero es bueno tener en cuenta que las partes como la del coxis terminan por soldarse alrededor de los 25 años, se fusionan desde la pubertad y puede llegar hasta los 25 años a terminar la parte sacra de soldarse. Entonces, no vamos a meternos con la embriología, pero vamos a mencionar algo sobre el desarrollo que es importante. Tiene que ver
con las curvaturas que presenta la columna. Si nosotros hemos visto, ella no es propiamente recta. No hemos notado que cuando miramos alguna gráfica sobre la columna que sea recta, sino que es más bien curva. Vamos a hacer aquí el ejemplo esquemático, no detallado, de cómo vendría siendo. Entonces, ella tiene más o menos esta curvatura, ¿no? Y ella se va hinchando también. Vamos a mirar que existen unas diferencias cruciales entre las vértebras que conforman cada parte. Esto es más complicado de lo que aparece en este esquema y lo vamos a ver en detalle más adelante. Pero es para que vean que existe esa curvatura, parece un gusano. Tenemos que cuando el feto se está formando, tiene una sola curvatura. Y esta curvatura se conoce precisamente con el nombre de cifosis fetal. Entonces vamos a suponer que esto es un feto. Lo tenemos aquí así, el niño. Y tiene una sola curvatura, que es esta curvatura que señalaremos aquí. Esta viene a ser la cifosis fetal. Cuando el niño ya ha nacido, comienza a moverse. Una de las primeras cosas que el niño hace es sentarse. Y esto permite que se desarrolle otra curva. Entonces el niño ya puede sentarse. Vamos a suponer que esto es un niño. Y tenemos que el niño se sienta. Y esto permite otra curvatura. La tenemos en esta posición. Vemos que se conserva la cifosis fetal. Pero aquí tenemos una curvatura completamente contraria y es la que se conoce como lordosis cervical. Y vemos la naturaleza principal de la diferencia entre cifosis y lordosis. ¿Sí? Es lo que vemos entre cóncavo y convexo. Bueno, el niño eventualmente comienza a gatear. Esto desarrolla otra curvatura. O debería decirse más bien que gracias a esta curvatura el niño puede realizar esta actividad del gateo. Entonces vemos que hay una tercera curvatura. Se conserva la lordosis cervical, se conserva la cifosis fetal y vemos aquí que se forma otra lordosis, y esta lordosis se conoce con el nombre de lordosis lumbar. Sin embargo, la cifosis fetal se continúa en la parte inferior. Ahí señalamos los puntos de la lordosis y en este lugar tenemos lo que es la lordosis lumbar.
La curvatura fetal que habíamos dicho, la cifosis fetal, persiste en las regiones torácica y en las regiones sacrococcígea, que es la que vemos aquí. Ya persiste en este lugar de aquí y en este lugar de acá. Y en estas partes es donde se han formado las lordosis. A estas formaciones se le denominan secundarias o compensadoras, porque permiten mantener el balance del eje esquelético. Entonces, los puntos donde se nota con mayor acentuación esta curvatura vienen a estar ubicados de la siguiente manera. La curvatura cervical vamos a enumerar primero las curvaturas que encontramos. La curvatura torácica, la curvatura lumbar. No estamos especificando entre cuáles son cifosis y lordosis, ahora lo decimos. Y la curvatura sacra. Entonces, la curvatura cervical, que vemos que fue la primera que se formó luego de la cifosis fetal, es entonces una lordosis, también conocida con el nombre de lordosis cervical, y se nota desde las vértebras C5 y C6 con mayor acentuación entre esas vértebras. La curvatura torácica sabemos que es una cifosis y se encuentra con mayor acentuación entre las vértebras T6 y T7. Y son los puntos de máxima curvatura. La curvatura lumbar sabemos que es una lordosis y se encuentra con mayor acentuación entre L3 y L4. Y la curvatura sacra sabemos que es la continuación de la cifosis fetal y tiene una mayor acentuación entre S3 y S4. Se consideran que son los puntos de máxima curvatura. No quiere decir que la curva exista en ese segmento, no, sino que es el punto de máxima curvatura donde se nota una mayor acentuación de esa curvatura. Hay que tener en cuenta que estas curvaturas se pueden presentar también de manera patológica, y es cuando se llega a hablar de hipercifosis o hiperlordosis. Y es cuando vemos ya personas con unas curvaturas muy pronunciadas que se hacen evidentes incluso con la ropa puesta. Las curvaturas naturales dan a la columna vertebral una resistencia y estabilidad muy importante, que hacen que la columna llegue a ser 17 veces más resistente de lo que sería si se mantuviera con una sola curvatura o en forma recta. Y esto favorece la estática del cuerpo. Entonces, para pasar a lo que son las características de las vértebras libres, vamos a hacer primero un esquema de lo que viene siendo una vértebra de manera general, y luego sí vamos a especificar que existen diferencias específicas entre vértebras de diferentes partes de la columna vertebral. Entonces lo continuamos en el video que sigue.